En un fuerte y contundente debate en el Senado, la senadora del pueblo puso en su lugar a una legisladora de la oposición, desenmascarando su hipocresía y falta de compromiso con la ciudadanía. Con argumentos sólidos y un discurso directo, la senadora dejó en claro que la derecha solo alza la voz cuando hay intereses económicos en juego, pero ignora por completo las necesidades del pueblo. Mientras la panista intentaba justificar su postura, fue interrumpida con una verdad innegable: ustedes solo se preocupan cuando hay dinero de por medio, pero nunca han levantado la voz por el pueblo. El enfrentamiento inició cuando la senadora del PAN intentó criticar una iniciativa en favor de programas sociales, argumentando que afectaría a ciertos sectores empresariales. Yo estoy escuchando muy atentamente a las senadoras y los senadores. Esta mañana estamos aquí para presentar nuestros argumentos en torno a esta reforma. Pero en la oposición estamos también aquí, senadoras, senadores, para informar a la ciudadanía, a las trabajadoras y a los trabajadores la verdad de esta reforma. Suena muy bonito el discurso oficialista en torno a dar vivienda a los trabajadores, vivienda digna. Y sí, claro, eso es un precepto que todas y todos apoyamos. La reforma constitucional la apoyamos de manera unánime. Sin embargo, esa voluntad de la reforma constitucional para nada queda plasmada en esta reforma. Y quiero sí hacer referencia a algunos de los argumentos que se han dado aquí, porque reitero, aunque en el discurso parece que hay una buena intención, la verdad es que yo creo que algunas senadoras y senadores no han leído de manera íntegra esta iniciativa. Se mencionó hace un momento que el sexenio pasado incrementó la colocación de créditos en un 43%. Pero, ¿qué habrá pasado con ese programa? ¿Cómo habrá funcionado si el 10º transitorio de la reforma dice precisamente que a partir de la entrada en vigor de este decreto quedan cancelados todos los proyectos previos de esos créditos que se dieron, especialmente los de la línea 3? Inclusive de manera confusa dice que se tienen que reintegrar recursos, porque fracasó el programa, como ha fracasado tantos programas, la Megafarmacia Mexicana de Aviación, el Gas Bienestar, todo lo que ya se ha mencionado aquí. El discurso suena muy bonito, pero la realidad es que no hay sustento técnico para que se cumplan las promesas que ustedes están diciendo. Además, no hemos escuchado del oficialismo un solo argumento para debatir o desmentir lo que hemos acreditado es el verdadero riesgo de esta reforma. No nos han contradecido en un solo argumento sustentado en la iniciativa. Es verdad que esto busca concentrar el poder en una sola persona, el director general, poder absoluto del Infonavit, de la empresa filial, de los 2.4 billones de pesos. Concentración del poder, la historia nos lo ha dicho, significa corrupción, inevitablemente corrupción. Y aquí se señala corrupción del pasado, pero efectivamente lo ha dicho el senador Anaya y más. ¿A quién han castigado? ¿Dónde están las denuncias, los procesos en contra? Ustedes tienen el poder, castiguen a los culpables. A nosotros no nos vengan a señalar algo de lo cual absolutamente no tenemos nada que ver. Defienden la reforma, sí, pero es indefendible. Lo que a todas luces es evidente. Esto no va a ayudar a cumplir el propósito de dar vivienda a los trabajadores. Lo único que va a provocar es que se tomen esos recursos. Los 2.4 billones efectivamente no es dinero líquido de ahorita, no, lo hemos dicho una y otra vez, es dinero presente y futuro de los trabajadores, trabajadoras. Imagínense el riesgo. No solamente están tomando, y lo dice clarito el artículo 42, no solo están tomando el dinero ahorrado en esas cuentas de Afore, sino lo que van a trabajar toda su vida los trabajadores a disposición de una filial que no va a rendir cuentas, que no va a ser auditada. Se pone ese dinero para disposición pleno de quien maneje la filial, que ya lo mencionaba la senadora Alejandra. No tendrá intervención ni de trabajadores ni de empleadores, que son los que ponen el dinero y no van a opinar. Por último, porque efectivamente aquí se han dicho muchas mentiras, suena muy bonito que se va a buscar
que se va a buscar que se elimine y se acabe con esos endeudamientos excesivos, que se va a acabar con los créditos impagables. Sin embargo, y pido tiempo para buscar el artículo porque lo tengo que leer. Aquí está. Se decía que esta reforma busca acabar con los créditos impagables, que busca eliminar también todos esos vicios del pasado. Pues no veo, el discurso suena bonito, pero no veo en esta reforma que diga explícitamente cómo se va a acabar con todo eso que ustedes han señalado. Lo que sí dice en el artículo 44 es lo siguiente: los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado a la tasa que determine el Consejo de Administración. Díganme dónde dice que no va a haber intereses, que no van a ser intereses sobre intereses, que no van a ser créditos crecientes. Aquí lo dice el Consejo de Administración, por cierto, que preside el director general. Y más, ojalá fuera, concluyo, ojalá fuese que sea la tasa que termine en el 1%, ¿verdad? Pero aquí dice, senadora, concluyo, para que estos intereses serán para que se cubran los riesgos de la cartera de créditos. Senadora, usted fue la primera que habló de los tiempos. Pedí consideración para buscar el artículo. No. Sin embargo, la senadora del pueblo le reviró con datos en mano, evidenciando cómo en gobiernos anteriores esos mismos empresarios fueron beneficiados con privilegios fiscales mientras el pueblo sufría con recortes a salud y educación. No les preocupa el bienestar de la gente, solo defienden los intereses de quienes los financian, sentenció, dejando a la panista sin palabras. El momento más tenso ocurrió cuando la legisladora del PAN intentó desviar el tema hablando de transparencia y supuestos malos manejos en los programas del actual gobierno. Sin perder la calma, la senadora del pueblo respondió con fuerza: ¿dónde estaban cuando se saqueaba el país? ¿Por qué nunca exigieron transparencia cuando sus gobiernos endeudaban a México y rescataban a bancos en lugar de apoyar al pueblo? La contundencia de su mensaje resonó en el pleno, obligando a la panista a guardar silencio ante la evidencia expuesta. La verdad es que este debate se torna muy interesante porque yo veo que hay unas preocupaciones ahora en los compañeros de oposición que no tuvieron en otro momento. Pero quiero referirme básicamente a varios temas. El primero es, en este gobierno, por primera vez se revisó cuál era el estatus de deuda de los trabajadores del Infonavit. Y con ese parámetro y con un ánimo humanista como lo tiene la Cuarta Transformación, se benefició a miles de trabajadores en este país, haciéndoles quitas, por llamarles de alguna manera, de sus deudas. Y muchas de esas deudas se cancelaron porque efectivamente, como ya se comentó aquí, el Infonavit se convirtió en un banquito que se dedicaba a cobrarle a los trabajadores y a venderles casas que además eran inservibles, y quiero insistir en lo que he dicho en otras ocasiones: casas construidas con bloques de mala calidad, casas construidas con alambrón, casas construidas que de alguna manera vayan y traten de poner un clavo o de cambiar una pared y las paredes se caen. De veras un desastre de viviendas. Cuando esta vivienda se privatizó, cuando la mandaron a privatizar, cuando decidieron que el Infonavit se convirtiera en un banquito. ¿Y qué sucedió? Que además estos pagos se volvían de veras insostenibles para las familias mexicanas. ¿Y qué sucedió en el gobierno de la Cuarta Transformación? Se quitaron esos grandes rezagos, esos pagos que los propios mexicanos no podían hacer, nuestros trabajadores mexicanos no podían hacer. Hoy parece que vienen ustedes aquí a defender a los trabajadores mexicanos, a los que ni conocen, por cierto, y además ni los representan, por cierto, además, porque nunca han tenido ustedes esa condición de ser trabajadores. La verdad es que ustedes han vivido pues en otra situación, en camas de seda y en otras cosas, herederos de otras cosas, ¿no? Entonces, pues no pueden entender lo que vive un trabajador en vivir en una casita chiquita, en vivir en una casa de 8x15. Yo sí, porque vengo de ahí. Y a varios de mis hijos les di leche liconza. Yo no me avergüenzo
de lo que viví y de dónde vengo. Ese es mi origen. Y la verdad es que ustedes no lo pueden entender, no pueden entender la necesidad de la gente. Eso es lo preocupante. Y entonces vienen a decir un montón de mentiras, que nos vamos a robar el dinero de los trabajadores. A ver, yo me voy a dirigir a los trabajadores. A los trabajadores ya, este gobierno les dio una muestra de lo que quiere hacer. Con esas quitas que se hicieron a través del Infonavit, porque se beneficiaron miles, y lo voy a insistir, miles de mexicanos, Ricardo, se beneficiaron con esas quitas, se beneficiaron con esta situación. A muchos de ellos se les quitó esa deuda impagable. Segundo, ¿en dónde se construyeron? Tenemos que ir a eso, porque el origen de la reforma es eso. ¿Dónde se construyeron las casas? Por ancalafregada, dirían en mi pueblo, lejos de la civilización, donde no había escuelas, donde no había desarrollo, donde no había camiones, donde la gente no se puede transportar y llegar a su trabajo, en donde en Nuevo León, al menos en el área metropolitana, tardan 3 horas de llegar a su trabajo para llegar a su vivienda. Condiciones de veras infrahumanas en lo que se hizo. El Infonavit perdió su visión social y eso es lo que estamos recuperando hoy. Están muy preocupados por el nombramiento del director. Nunca los vi criticar a ningún director. Ay, no, que ahora que lo va a nombrar la presidenta. Ay, ¿a poco a los otros no los nombraba el presidente y no le daban todo el poder? Por amor de Dios, hombre, a ver, por favor, o sea, hoy están muy preocupados de que quién lo va a nombrar y que cómo lo va a nombrar y que si a dónde se va a ir el dinero. Por amor de Dios, a ver, hablemos de los institutos de viviendas de sus estados. Ni modo que no me digan que no los tienen todos politizados. Ahora resulta que son hermanas de la caridad ustedes, pero es que así son, una doble cara, una doble moral. Verdaderamente es triste ver que ustedes no estén preocupados. A ver, se construyeron 14 millones de viviendas. Hay 8 millones de viviendas abandonadas. Tiene que volver a tener un enfoque social la vivienda. Tenemos que preocuparnos por los trabajadores. Sí van a poder construir, sí van a poder rentar, sí va a haber la posibilidad de que vivan más cerca, de que ellos puedan autoconstruir. Ese es el giro que se le está dando. El impacto del discurso no se limitó al Senado, ya que en redes sociales el momento se hizo viral. Ciudadanos de todo el país aplaudieron la valentía y claridad con la que la senadora del pueblo defendió a la gente, contrastando con la postura de la oposición, siempre preocupada por los intereses de las élites económicas. Miles de comentarios respaldaron su intervención, destacando cómo dejó en ridículo a la panista, quien intentó defender lo indefendible sin éxito. Al final, la panista no tuvo más remedio que retroceder, evidenciando que sus argumentos carecían de sustancia. La senadora del pueblo, en cambio, demostró una vez más que su compromiso es genuino y que no teme enfrentarse a quienes solo ven por los privilegiados. Nosotros estamos aquí para legislar por la gente, no para cuidar los negocios de unos cuantos, concluyó con firmeza, sellando una de las lecciones más contundentes que ha recibido la derecha en el Senado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima. Todo el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.